en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Alabanzas a Dios. Capítulo 3. Verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por este día, oh Dios, que nos das la oportunidad de reunirnos para alabar el dulce nombre del Señor Jesucristo y para escuchar tu palabra. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo nos ministre para que podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El Señor le dice a ese maestro llamado Nicodemo, un maestro de la ley, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Y el que es nacido de agua y del Espíritu, Espíritu es. Qué palabras poderosas le dijo el Señor a ese maestro de la Sagrada Escritura, que cuando oye esas palabras se quedó perplejo. Y me imagino que diría dentro de sí: ¿de qué estará hablando Jesús? Ver el reino es la percepción y aceptación y la vivencia de la vida como Dios lo ha expresado. Dios espera de cada ser humano que pueda ver el reino, especialmente aquellos que profesamos conocerle. Ver el reino implica mirar la manifestación del poder de Dios y los beneficios de esa manifestación para la humanidad y la manifestación de su presencia, y reconocer que Dios está ahí salvando, sanando, hablando, convenciendo y viviendo a través de sus hijos. Esas expresiones, esas realidades en la vida del ser humano se pueden ver
Y cuando una persona lo ve, o cuando se ve estas realidades en una persona, se está viendo en esa persona el reino de Dios. Y esa persona está viendo en la otra persona el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y por supuesto, lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo era algo nuevo para él, para Nicodemo, para los líderes religiosos, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, pero no era nuevo para Dios. Porque la intención de Dios desde la caída siempre fue de que el hombre pudiera nacer de nuevo, porque la caída, el hombre cayó en un lugar de muerte, en un lugar de muerte, en un lugar incapacitado para ver el reino, incapacitado para entrar en el reino, incapacitado para ser espíritu. Entonces, la intención de Dios siempre fue, desde la caída, bueno, Dios por supuesto lo sabía de anteriormente, pero desde la caída era de que el hombre pudiera nacer de nuevo, nacer de nuevo. Por eso Nicodemo dijo, ¿cómo es eso posible? Que hay que nacer de nuevo. ¿Puede el hombre ya después de adulto, viejo, entrar? ¿Hay una forma que puede entrar nuevamente en el vientre de su madre para nacer otra vez? Gloria a Dios. Noten que Nicodemo le dice al Señor, Nicodemo dice, has venido, sabemos maestro que has venido de parte de Dios, has venido de parte de Dios como maestro, como maestro. Él es maestro de la ley y va a relacionarse con el Señor Jesucristo como maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque Él es maestro. Y Jesús, por supuesto, comienza a hablarle del nuevo nacimiento. Esas palabras que dijo el Señor, como les mencioné antes, dejaron a Nicodemo, como decía un amigo nuestro, lo dejaron atónito. Gloria a Dios. Yo no voy a hablar de Nicodemo. Le menciono a Nicodemo porque las palabras se las dijeron a Nicodemo. Pero yo no voy a hablar de Nicodemo. Yo voy a hablar de otro Nicodemo. La generación, la persona, la nación que rechaza el camino de justicia no puede ver el reino de Dios. Cuando no se ve el reino de Dios, el reino de los cielos, que es la misma cosa, se rechaza ese reino. El reino de los cielos, dentro de la realidad de una falta de revelación, se piensa que es un lugar muy grande y eterno, amplio, y que ese es solamente el reino de los cielos. Pero cuando el Señor, o cuando la Biblia habla del reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos partiendo de una persona. Y lo que esa persona es en los seres humanos. El reino de los cielos no es meramente un lugar. Lo que nosotros llamamos el reino de los cielos, eso es una dimensión. El reino de los cielos parte de una persona,
Y esa persona es el Señor Jesucristo. En Lucas 17, 20 y 21, Lucas nos dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, o sea, los fariseos le estaban preguntando a ellos cuándo iba a venir el reino de Dios. Cuando se va a establecer el reino de Dios. Y él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ellos están hablando de algo que Dios, o ellos esperando que algo que conforme a la interpretación teológica de ellos y lo que conocían de la revelación que tenía o de sus conjeturas o sus conclusiones en base de lo que oían, el reino de Dios, el reino de los cielos. Hablando de donde está Dios y lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a establecer. Pero el Señor Jesucristo les dice a ellos, el reino de Dios no va a venir con advertencia, y he aquí entre vosotros el reino de Dios. Dice dos cosas sobre la aparición del reino de Dios, pero diciéndole también que el reino de Dios es una persona. Y lo que esa persona hace en los seres humanos. Les dije al principio, ver el reino de Dios es la percepción, la aceptación, la vivencia de la vida como Dios la ha expresado. Dios espera que cada ser humano pueda ver el reino, especialmente aquellos que profesamos conocerle. Ver el reino implica mirar la manifestación del poder de Dios y los beneficios de esa manifestación para la humanidad y la manifestación de su presencia y reconocer que Dios está ahí, salvando, sanando, hablando, convenciendo, viviendo a través de sus hijos. Hasta que eso no se ve, hasta que eso no se ve y se acepta y uno dice, aquí está el reino de los cielos, ahí está Dios obrando. Allí Dios ha obrado, en aquel corazón Dios ha obrado. Hasta que uno no diga eso, uno no puede ver el reino de los cielos. La generación de los líderes religiosos que vivieron en el tiempo del Señor Jesucristo no pudieron ver el reino de Dios. Los fariseos, los saduceos, los religiosos, no pudieron ver el reino. Por eso el Señor les dijo, aquí el reino está entre vosotros. Y eso los dejó más confundidos a ellos porque ellos están esperando la dimensión que nosotros conocemos como el tercer cielo y de donde Dios mora para que se manifieste en el tiempo y en el espacio. Mas sin embargo el Señor le está diciendo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. A Nicodemo le dijo, si no se nace de nuevo no se puede ver el reino de los cielos. Si no se nace de nuevo no se puede entrar. Quiere decir que los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo se quedaron boquiabiertos ante las palabras de revelación del Señor Jesucristo y no pudieron entender qué era lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Entonces, cuando no se puede ver, tampoco se puede entrar. Cuando no se puede entrar, no se puede participar del reino. Y cuando no se puede participar del reino, el ser humano queda en esa condición en la cual cayó, en tinieblas espirituales, en unas tinieblas, en falta de conocimiento, en falta de relación, en falta de participar del reino. Y cuando no se ve el reino, y cuando no se entra en el reino, y cuando no se participa del reino,
la alternativa o la expresión de ese ser humano o esa generación es rechazar el reino. Es lo que hicieron, precisamente lo que les pasó a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos. El reino está entre ellos, pero no lo vieron y lo rechazaron. No lo vieron, no pudieron entrar, lo rechazaron. Pero eso que le pasó a los fariseos y a los saduceos no fue único. No fue único. Nosotros vivimos hoy en un tiempo en el que se está haciendo la misma cosa. Yo no sé cuántos de ustedes se han detenido a pensar o analizar y preguntar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando a nuestra sociedad, a esta generación? Que en vez de correr a los templos a buscar de Dios, la gente está dejando de correr a los templos a buscar de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual la gente, en vez, viendo lo que está pasando en el mundo, viendo lo que el mundo acaba de experimentar con esta pandemia y tanta muerte por esta pandemia, y en vez de correr al Señor, corren del Señor? En vez de salir a buscar a Dios, dejan de buscar a Dios. Y yo me pregunto personalmente, es una pregunta muy personal, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que hay tantas personas dejando de buscar al Señor? Hay tantas gente dejando de adorar, dejando de darle culto a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual esto está sucediendo en el mundo? Y lo que ha sucedido simplemente es algo leve comparado con lo que pronto el mundo va a experimentar por 7 años. Por 7 años el mundo va a experimentar la ira de Dios sobre la tierra. Hermanos, eso no es la ira de Dios. Eso es simplemente un virus que los chinos hicieron y lo dejaron salir y ha infectado el globo terráqueo. Cuando se manifieste la ira de Dios. Algunos creen que 2/3 partes de la población del mundo van a morir. 2/3 partes de la población del mundo van a morir por diferentes tipos de plagas. Inclusive una de esas plagas, ¿sabe qué va a ser? 2 guerras globales. Y algunos creen que una de esas guerras globales va a ser comenzando ese periodo de 7 años y la otra a la mitad del periodo. Y al final una que se llama Armagedón. 2/3 partes de la población del mundo van a morir. ¿Por qué? La ira de Dios. Entonces yo pregunto, si ahora simplemente estamos experimentando esa boberita, esa cosita nada más, y la gente han dejado de buscar a Dios, y la gente cierra el corazón al Señor y abren el corazón a ideologías y filosofías paganas, diabólicas, satánicas, de espíritus, enseñanzas de espíritus, de demonios. ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe por qué eso sucede? Cuando no se ve el reino, cuando no se ve el reino y se señala, ahí está el reino, eso es Dios obrando. Cuando no se tiene la disposición para entrar al reino, el resultado es el rechazo del reino. Ese es el resultado. Nosotros lo vimos en los fariseos y en los saduceos. No recibieron el reino, no vieron el reino. ¿Cuál fue el resultado? Rechazaron el reino. Lo rechazaron. ¿Qué sucede con una generación, una persona, una familia, una ciudad que le dice al Hijo de Dios, vete de aquí? No te queremos aquí.
solamente porque un medio utilizado por la sociedad y que Dios lo había prohibido, pero la sociedad lo utilizaba, Dios lo había prohibido, pero la sociedad lo utilizaba inclusive como un medios o un modus vivendi, es destruido por Satanás, ya no existe. No es culpa del Señor, no fue culpa del Señor. Quien destruyó ese modus vivendi fue Satanás. Dios no había dado ese modo que ellos estaban utilizando para vivir. Inclusive estaba prohibido en la revelación de Dios. Pero por cuanto una generación no ve reino, no lo ve, lo rechaza. Ya mismo le voy a decir de qué yo estoy hablando. Ya mismo vamos a ir al texto sagrado para saber de qué estamos hablando. En Mateo 8:28 y en Lucas 8:26. Mateo 8:28 y Lucas 8:26. Son pasajes paralelos. Sea Cristo adorado para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, ¿verdad que sí? El pasaje que estoy hablando es el pasaje de cuando el Señor le dio liberación al gadareno o a los gadarenos. Depende cuál de los dos pasajes usted acepte. Porque uno dice que era uno solo que estaba endemoniado, otro dice que eran dos que estaban endemoniados. El Señor llega a Gadara, los demonios que estaban en el gadareno comenzaron a gritar porque se sentían atormentados con la presencia del Señor. Le pidieron permiso al Señor, le dijeron, si tú nos echas fuera, permítenos entrar a esos cerdos que están ahí. Y el Señor le dijo, váyanse. Gloria sea al Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y los cerdos salieron del endemoniado y los demonios salieron del endemoniado y se metieron en los cerdos. Y los cerdos salieron, pero salieron corriendo. Los cerdos salieron corriendo y se precipitaron por un despeñadero y cayeron al mar y murieron. No fue el Señor que mató a los cerdos, fueron los demonios que mataron a los cerdos. El Señor les dio permiso a ellos, les pidieron permiso al Señor para meterse en los cerdos y el Señor les dijo, váyanse. Y cuando se metieron en los cerdos, mataron a los cerdos porque los cerdos no resistieron esa presencia y murieron. Un modo vivendi. Una generación que utilizaba ese medio para subsistir, para utilizarlo cuando Dios lo había prohibido en el Antiguo Testamento, lo había prohibido. Pero ahora hay una generación usando, présteme atención, usando ese medio, aceptando, recibiendo, participando, identificándose con un medio que Dios había prohibido. Mire, no porque sea legal quiere decir que Dios lo aprueba. No porque sea legal quiere decir que viene de Dios.
No porque sea legal quiere decir que Dios está ahí. Una hermana no está aquí, no es de aquí. Cuando estaban aprobando el asunto ese de la marihuana, ella me dijo, eso es un buen medio para ganar dinero. Porque ahora estás... Y yo me quedé callado porque me entró una corriente por los pies. Cuando no se ve el reino, queridos hermanos, se rechaza. Cuando no se ve el reino, no se puede entrar en el reino. Y cuando no se entra en el reino, tampoco se puede participar del reino. ¿Qué es lo que sobra? Una generación viviendo y utilizando todo lo que aparece para vivir, participar de ellos, sin consultar con el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el resultado de esa triste realidad? ¿Cuál va a ser el resultado de esa triste realidad? De esa generación, de esa persona, de esa ciudad, de esa familia, de esa ciudad o nación. ¿Cuál va a ser la expresión? Mire la expresión, se lo voy a leer. Mateo 8:34. Ese versículo está dentro de el registro que nos da Mateo de la liberación del Gadareno. El versículo 34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Salió al encuentro de Jesús, y cuando salió al encuentro de Jesús, le vieron. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Lucas dice en Lucas 8, ...38... el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Era un individuo o dos individuos que se pasaban en los cementerios gritando, lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas y gritaba y andaba desnudo, gritando y haciendo daño y amedrentando y atemorizando a las comunidades. Aparece el Señor Jesucristo, el reino de Dios. Como le dijo a los fariseos, aquí está el reino. Y aparece el reino de Dios y da liberación a ese individuo que estaba oprimido por el diablo. Lucas nos dice entonces que ese individuo está ahora en su juicio cabal. Los demonios habían salido de él y él le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Él le rogaba al reino, yo quiero estar con el reino, yo quiero estar contigo, Jesús. Aleluya. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Antes estaba en los cementerios publicando con sus expresiones lo que los demonios hacían con él. Viene Cristo y lo liberta y ahora él se va a la casa, a su comunidad, a su ciudad a decir lo que Cristo ha hecho con él. Pero la ciudad sale al encuentro con Jesús. Ay, santo Dios del cielo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con el mundo?
¿Qué pasa con el ser humano? El versículo 37 de Lucas 8 dice, y toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿Qué sucede cuando no se ve el reino? Nosotros lo estamos viendo. Nosotros estamos viendo en una nación levantada por Dios, huyendo de Europa, de la opresión religiosa. Dios les da una nación, levanta una nación, les da para que hagan una constitución preciosa de libertad. Y ahora, después de casi 300 años, la nación parece decir que le dice al Señor Jesucristo, vete de aquí, no te queremos. A través de los diferentes medios de comunicación, a través de los medios de entretenimiento, a través de los medios políticos, a través del medio de educación, se le está diciendo a Dios, no te queremos, vete de aquí. Una nación que Dios la levanta, y al levantar la nación bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero la nación. Porque de todas partes del mundo ha llegado, en partes del mundo que no podían subsistir, no podían vivir, no podían mejorar. Dios les dio la oportunidad de salir, entraron aquí y cuando llegan aquí tienen la oportunidad de trabajar, tienen la oportunidad de educarse, tienen la oportunidad de ser lo que quieran ser, porque Obama, su familia salió de África y ese hijo viene a ser el presidente de la nación americana. Pero ahora tenemos una generación que le dicen al Señor, vete de aquí. Y critican la iglesia del Señor. Y aprovecharon la pandemia para prohibir de la iglesia reunirse. No era necesario, porque otras naciones de Europa probaron que lo mejor que podía hacer una nación es dejar que la gente estuviera fuera, tranquilo, respirando aire fresco. Pero los que se llamaban sabios nos dijeron tantas cosas que son unas mentiras, queridos hermanos, mentiras que nos dijeron. Y aprovecharon esta pandemia para tratar de cohibir, coartar, obstaculizar la libertad de la iglesia de adorar libremente y reunirse libremente. Y gentes es como si hubiesen aprovechado eso que hizo el siglo los líderes gubernamentales para prohibir a la iglesia, como si lo estaban esperando para entonces dejar de reunirse y adorar a Dios, dejar de darle culto al Señor. Y yo digo, pero Padre del cielo y de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque una nación, un individuo, una familia, una sociedad, una ciudad que no puede ver el reino de Dios
está propenso a rechazarlo. Lo rechaza. Mas Cristo dijo, aquí el reino está entre vosotros. A los líderes religiosos, el reino está entre vosotros. ¿Y usted sabe cómo el reino ahora se manifiesta? ¿Usted sabe quién es el cuerpo de Cristo? ¿Usted sabe cómo Cristo camina aquí en el tiempo y en el espacio? A través de su cuerpo. ¿Y qué nos dice la Biblia de quién es el cuerpo de Cristo? No nos dice a nosotros la Biblia que el cuerpo de Cristo es la iglesia, todos aquellos creyentes que han nacido de nuevo, que lo han aceptado como Señor y Salvador, que proclaman a Jesucristo como su Señor, Rey y Salvador, y que viven para Él y que están llenos del Espíritu Santo. No nos dice a nosotros la Biblia que ese es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si ese es el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces a través de la vivencia de ese cuerpo, de ese grupo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que verse a Cristo, tiene que verse el reino. Porque Cristo dijo, el reino está entre vosotros, hablando de sí mismo. El reino está entre vosotros. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y hermanos, primero hay que verlo. Para entrar hay que ver el reino. Pero como les dije al principio, para yo poder ver el reino, yo necesito reconocer mi condición. Si yo no reconozco mi condición, como le pasó a los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, que no vieron su condición, su necesidad de Dios. No vieron su necesidad de Dios. Como no vieron su necesidad de Dios, no reconocieron su necesidad de Dios, no pudieron ver el reino. Y como no pudieron ver el reino, tampoco pudieron entrar. Y como no pudieron entrar, no pudieron participar. Pero eso el Señor los criticó. El Señor los criticó y les habló fuerte. Bien fuerte. Mateo 23. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor está acusando a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, los está señalando. Y les dice a ustedes, fariseos, escribas, hipócritas. Ustedes son unos hipócritas. Hermanos, esas son palabras del Señor Jesucristo. No fueron palabras de los discípulos, eran palabras del Señor Jesucristo diciéndole a ellos, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Le voy a leer solamente una de las veces en las cuales el Señor les dijo a ellos, ustedes hipócritas, escribas, fariseos, ciegos, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Una solamente le voy a decir. Versículo 15 del capítulo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, son palabras muy fuertes. Palabras fuertes del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? El Señor nunca se ha casado con nadie. Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El Señor nunca se ha casado con nadie. ¿Ya? Hermanos, cuando el Señor tiene que decir, no cuando tiene, el Señor siempre nos dice a nosotros la verdad. A sus hijos Él siempre dice la verdad.
¿No ha habido alguna vez cuando el Espíritu Santo le ha hablado a usted la verdad y le ha dicho, estás descuidado? ¿No le ha dicho así al Espíritu Santo alguna vez? Estás descuidada, no estás orando, no estás empleando tiempo en mi presencia. ¿No le ha dicho así al Espíritu Santo a usted alguna vez? A mí sí. Estás descuidado. No te descuides. Él dice, hipócritas, ustedes corren mar y tierra para buscar y hacer un prosélito. Y cuando lo encuentran y lo hacen prosélito, entonces lo hacen más hijos del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede esas cosas? Hermano, la iglesia del Señor está aquí en la tierra, ¿sabe para qué? ¿Para qué? Para predicar la verdad del Señor. Predicar la verdad del reino. La iglesia no está aquí en la tierra para recibir las ideologías y filosofías del siglo y mezclarlas con la verdad de Dios, para entonces darle eso a la gente, porque eso no liberta a la gente. Lo que liberta a la gente es la verdad de Dios. La verdad hace libre a la gente. Aleluya. El espíritu de los seres humanos anhela, desea oír la voz de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué es que estos líderes religiosos, después que conseguían a esa persona y hacerlo parte de ellos, los convertían en más hijos del infierno que ellos mismos? ¿Sabe por qué? Lea el versículo 23. Versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Hoy nosotros diezmamos el dinero, pero es el mismo diezmo. Es la misma cosa. Ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino y las demás cosas que diezmaban. Hoy nosotros diezmamos el dinero. El 10% de nuestro dinero es el diezmo y las ofrendas. Pero siga leyendo el versículo 23. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que pasa, queridos hermanos, con nuestra sociedad? ¿Sabe lo que pasa? Que ha habido un sector de la iglesia del Señor que nos hemos descuidado de lo más importante del reino. ¿Qué es lo más importante en el reino? Cristo se lo dijo a ellos que estaban en la ley. Porque lo más importante de la ley y lo más importante de la gracia es la misma cosa. Siempre ha sido lo mismo. En palabras del reino, en palabras del jefe del reino, en palabras de la verdad viva, en palabras de la palabra viva, él dijo, dejad lo más importante, de lo cual es la justicia, la misericordia y la fe. Y esto tenían que hacerlo, tenían que hacer lo más importante, hacer la justicia, hacer misericordia y hacer fe sin dejar de diezmar. Lea el texto, por favor. Sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es el problema de mucha gente, de muchos ministerios hoy en día, de muchos grupos llamados evangélicos cristianos? ¿Sabe cuál es el problema? Que han dejado lo más importante del evangelio. Acusan a algunos de guardar la ley y le llaman legalista. Y ellos han dejado lo más importante de la gracia, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y esas palabras que dijo el Señor a los de la ley son palabras que el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros. Son palabras de los apóstoles, queridos hermanos. La justicia. ¿Cuántos sermones hemos hablado aquí de justicia? ¿Cuántos sermones hemos hablado aquí de fe?
Lo más importante. Entonces, el por qué hay personas, hay familias, naciones, ciudades que rechazan el reino. ¿Sabe por qué? No pueden ver el reino. Porque en el reino es hecho precisamente la vivencia de justicia, de misericordia y de fe. Ese es el reino de Dios. Cuando no hay justicia, no hay misericordia y no hay fe, no hay reino. Gloria a Dios que nosotros podemos cantar, ¿verdad que sí? Pero ese no es el reino. No se puede cantarle al Señor si no hay justicia, misericordia y fe. Nosotros tenemos el privilegio de diezmar y de ofrendar. Es un privilegio. Pero si no hay justicia, no hay misericordia y no hay fe, no hay reino. Estamos perdiendo el tiempo. Amén. Hello. Nos llamamos ministerios y ministros y hay personas que tienen los 5 ministerios. Y no solamente los 5 ministerios, hay otros que se añaden otros ministerios más, para tenerlos todos, para cubrir todas las bases. Pero ¿dónde está la justicia, la misericordia y la fe? ¿De qué vale un ministerio que no pueda enseñar? No puede enseñar sobre la justicia, la misericordia y la fe, de acuerdo a los parámetros de las Sagradas Escrituras. ¿De qué vale un ministerio así si es lo que están engañando gente? Caminan mar y tierra para ser prosélitos y después los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? No les enseñan sobre la justicia, la misericordia y la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es una cosa, fe son muchas cosas que se desprenden como responsabilidades de mi confianza y dependencia de la persona, del carácter, de la palabra y de la obra del Señor Jesucristo. Y justicia es precisamente lo que yo vivo basado en la que me dicta a mí esa fe y esa misericordia. Eso es justicia. Hermanos, no se puede hacer eso sin ver el reino. Y no se puede ver el reino si no estamos dispuestos a hacer eso. Y eso no se puede hacer a menos que no estemos dentro del reino. Pero para estar dentro del reino hay que ver el reino y aceptarlo. Ver el reino, aceptarlo, estamos en el reino, dentro del reino podemos nacer de nuevo porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Eso es libertad de nuestro espíritu para disfrutar, entonces disfrutar del reino. Porque el Señor Jesucristo les dijo a ellos, le dijo a Nicodemo, que no naciere de nuevo, no puede ver, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Lo que es nacido de la carne es. Todo expresión religiosa que es producida por la carne es. Toda expresión evangélica que es producida por la carne es. No importa cómo se llame, no importa de dónde venga. Pero lo que es nacido del agua y del espíritu es. La Biblia nos dice a nosotros, por supuesto. ¿Quién decía por supuesto? Alabado Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y miren, iba a entrar en entrar, pero no voy a entrar en entrar. Voy a correr hasta participar. Porque el tema de hoy se llama ver, entrar y participar. Le hablé un poquito de ver, no voy a hablarle de entrar, voy a hablarle un poquito de participar. Y ahí concluimos y nos vamos a almorzar.
Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Pero aclara, dice, para los que no andan conforme a la carne. O sea, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que para los que andan conforme a la carne sí tienen problemas. Aunque se llame cristiano, aunque se llame evangélico. Aunque profese ser parte del cuerpo, aunque profese haber nacido de nuevo. Si anda conforme a la carne, tiene problemas. Por deducción, ¿verdad que sí? Pero él dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento precisamente es el nacer del agua, en el nacimiento natural y el nacimiento y la participación del bautismo en el agua, que implica y que nos dice a nosotros que morimos juntamente con Cristo y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son engendrados por el Espíritu. El Espíritu hace un engendro en nosotros. El proceso natural de nacer es un engendro natural biológico en el tiempo y en el espacio. El nuevo nacimiento es un engendro del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el ser humano? El Espíritu Santo va a la persona, aleluya, que proclama a Jesucristo como Señor y Salvador, que cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que cree que el Señor lo levantó de los muertos. El Espíritu Santo va a esa persona, lo lava con la sangre de Cristo y luego abre las llaves de la cárcel del alma que tenía preso a ese espíritu y no lo dejaba ni ver, ni entrar, ni participar. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo y lo proclamamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo abre esa cárcel de la voluntad del individuo y deja libre ese espíritu. Que hasta ahora ni veía, hasta ahora no podía entrar ni podía participar. ¿Por qué? Porque la voluntad del alma tenía ese espíritu preso. Y la vida natural que ese individuo vivía, lo vivía conforme a la voluntad de esa alma que estaba en un estado caído. Aunque el espíritu de ese individuo quería adorar, quería conocer, quería entrar, quería participar, quería ser uno con el Señor Jesucristo, no podía. Cuando Cristo pagó el precio por el pecado y esa persona dijo, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que Dios te levantó de los muertos, yo te acepto como mi Salvador, te proclamo como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, entra a mi vida, a mi corazón, aleluya, tú eres mi Rey, mi Salvador. E inmediatamente, en segundo, a veces ni la persona se da cuenta de eso, pero el Espíritu Santo inmediatamente entra al corazón de esa persona, aleluya, y liberta ese espíritu que quería servir a Dios y no podía, pero ahora por esa expresión de fe, el Espíritu Santo viene y entra y esa persona nace de nuevo, es engendrado por el Espíritu y esa persona comienza a ver el reino. Y entra en reino, pero también comienza a participar del reino. A participar. Porque el Señor Jesucristo dijo allá en Juan 3:6, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levánteme la mano. Usted es un espíritu. Usted es espíritu. Cuando me está escuchando ahora, desconéctese con lo que usted está experimentando físicamente, desconéctese de eso, por favor. Saque su sentido de esa realidad del tiempo y en el espacio. Usted es un espíritu, espíritu es, usted es espíritu. Ahí no dice que usted es Espíritu Santo, ahí dice lo que es del Espíritu Santo. Juan dice lo que es del Espíritu Santo es espíritu. O sea, vive conforme al deseo, a la voluntad, al anhelo, a la añoranza, al clamor de su espíritu.
No del Espíritu de Dios, sino de ese espíritu que acaba de ser libre. Pablo nos habla de eso y dice en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos sois miembros de Cristo? Este es mi cuerpo. Mis miembros de este cuerpo son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Está preguntando. Está preguntando. Voy a tomar yo mi cuerpo que es miembro de Cristo para hacerlo parte de una ramera. Dice, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, y aquí menciona ramera, pero aquí no es simplemente una ramera, cualquier persona que se une en una relación biológica sexual fuera del matrimonio, fuera de la unión matrimonial de un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer, se hace parte con esa persona, se hace uno con esa persona. Eso es lo que enseña Pablo. Se hace uno con esa persona. Ok. Él menciona ramera porque él está hablando a la iglesia del Señor. Como debe vivir la iglesia del Señor. Pero el contexto general nos aclara a nosotros y dice, eso le sucede a cualquier persona que se une en una unión biológica, sexual con cualquier persona, se hace uno con esa persona. Porque dice, los dos serán una sola carne, versículo 16. Versículo 16. Los dos serán una sola carne. Por eso es que el matrimonio en el Señor, el matrimonio de un hombre que nació hombre y de una mujer que nació mujer se unen en unión matrimonial, vienen a ser una sola carne. Pero si esa misma unión sucede fuera del matrimonio, se hace esa persona, quien quiera que sea hombre o mujer, se hace uno con esa otra persona. Por eso es que es una violación a la ley de Dios. Pero lo que Pablo quiere llevarnos es a otra cosa. Él menciona esa verdad y esa realidad, pero nos quiere llevar a otra cosa que yo también los quiero llevar. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, aleluya. El que se une en matrimonio y se casa, el hombre se une con su mujer y se casa y vienen a ser una sola carne. Pero Pablo dice, pero el que se une con el Señor viene a ser un espíritu con él. Quiere decir, se unen, por eso dijo allá, lo que es de la carne, carne es. La unión matrimonial es una unión de carne, aunque tiene unos principios espirituales, pero es una unión física. Esa unión física de carne los lleva a una expresión de unos principios espirituales, cierto, pero es una unión de carne, no deja de ser una unión de carne. Pero Pablo dice, pero el que se une con el Señor viene a ser un espíritu con él. Porque la Biblia dice que Cristo por la resurrección es hecho espíritu vivificante. Él sigue teniendo un cuerpo. Cristo sigue teniendo un cuerpo humano. Pero como resucitó y su cuerpo es glorificado, la Biblia dice que Cristo ahora es hecho un espíritu vivificante. Santo Dios. Pero nosotros al aceptar al Señor Jesucristo, nosotros al nacer de nuevo, nosotros al nacer del Espíritu Santo, aleluya, nuestro espíritu es hecho libre y cuando vemos el reino y entramos en el reino, participamos del reino. Y cuando nosotros participamos del reino, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros somos un espíritu con el Señor Jesús. Hermano, esto es tan glorioso que hasta miedo tengo en meterme ahí. Usted sabe que nosotros tenemos un alma, ¿verdad que sí? No me voy a meter, pero le voy a dar alguito nada más, alguito. Usted sabe que nosotros tenemos un alma, ¿verdad que sí? Con el alma nuestra nosotros pensamos, tenemos unos sentidos en la mente. Con el alma nuestra nosotros sentimos, tenemos emociones. Con el alma nuestra nosotros tomamos decisiones, porque ahí está la voluntad. Quiere decir que cada vez que usted toma una decisión, tu alma
ha tomado una decisión. Aunque esa decisión fuese influenciada por la relación de tu espíritu con el Señor o no. Quien toma la decisión es el alma. Es el alma, porque el espíritu tuyo le da órdenes a tu alma, no tienes que sujetarte. Obedece, carnal. Y el alma tiene que sujetarse. Amén. Cada vez que te toma, hermano, sígame, cada vez que te toma una decisión, una decisión de tu voluntad, es el alma quien está tomando esa decisión. Cada vez que tú estás procesando pensamientos, tu alma está procesando pensamientos, independientemente de donde vengan los pensamientos, independientemente de la influencia de esos pensamientos. Tu espíritu puede influenciar tu alma a pensar, o puede obligar tu alma a pensar. Pablo decía, yo este cuerpo lo sujeto a servidumbre. ¿Por qué lo sujeta a servidumbre? Porque si él no sujeta a servidumbre, ese cuerpo, su alma iba a dictar cómo él iba a vivir su relación con el Señor y él nunca iba a permitir eso. Ok, a nosotros nos pasa igual. Cada vez que tú le permites a tu mente pensar, cada vez que tus emociones se expresan, tu alma se está expresando. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que nosotros podemos dejar que sea nuestra alma el que viva la vida natural o el que viva la relación con el Señor, o podemos dejar que sea nuestro espíritu. Todo depende. Depende de usted como individuo, depende de mí como individuo. Si yo le digo a mi alma mía, como decía David en el Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O yo le puedo decir a mi ser, alma mía, estate tranquilo porque ya has alabado bastante. Hoy no tienes que ir al culto, nada. Quédate tranquilo ya. Has sufrido mucho. Y comienzo a oír esos dardos que usa el aliado de mi naturaleza humana caída o el otro aliado de mi naturaleza humana caída, a oír esas ideologías, filosofías, como dice Santiago, esa sabiduría animal, diabólica, terrenal. Comienzo a oírles, a aceptarlo. ¿Cuál va a ser el resultado? Comienzo a dejar de ver el reino, comienzo a salirme del reino, comienzo a dejar de participar del reino y comienzo a vivir, aunque me llame cristiano, comienzo a vivir la vida natural de cristiano en la carne. Y la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que la condenación no existe para mí si yo ando conforme a las directrices del Espíritu. Si yo ando conforme a la insinuación de mi espíritu que no congenia con el pecado, mi espíritu quiere agradar a Dios siempre. Mi espíritu quiere estar en la presencia de Dios siempre. Mi espíritu quiere siempre estar estudiando la Sagrada Escritura siempre. Mi espíritu siempre quiere obedecer a Dios. Mi espíritu siempre quiere honrar al Señor. Mi espíritu siempre quiere vivir la vida usando la fe. Mi espíritu siempre quiere vivir la vida usando la justicia y la misericordia. Siempre está presto, dijo el Señor. Mi espíritu siempre está presto, dijo el Señor. El problema no es mi espíritu. El problema es mi carne. Y que a veces nosotros le hemos prestado mucha atención a la carne. ¿Cierto o falso? Eso es una verdad, queridos hermanos. No podemos tapar el cielo con la mano, es una verdad. Pero al entender esa verdad, eso nos ayuda a nosotros a hacer la diferencia entre la carne y el espíritu. Y cómo vivir en el espíritu. Porque yo soy un espíritu con el Señor. Ok. Eso para decirles lo del alma. Pero si el alma funciona de esa forma, y yo soy un espíritu con el Señor, si el alma funciona de esa forma, y a veces nosotros nos vemos encontrados tomando decisiones por el alma. Y entiendo, yo estoy tomando una decisión porque el alma se está expresando. Ok.
¿puedo yo entonces saber cuando mi espíritu también se está expresando? Seguro que sí. Seguro que sí. Sí, si yo sé cuando mi alma se está expresando, independientemente de dónde venga esa influencia para tomar la decisión o para pensar o para tomar, independientemente de, no estoy hablando de eso ahora, lo que estoy hablando es de que cuando tomo decisiones, una decisión en mi voluntad, es el alma que está tomando esa decisión. Influenciado por quien sea, influenciado por mi espíritu, influenciado por el mundo, influenciado por la escritura, independientemente de eso. Lo que estoy tratando de para que usted aprenda a identificar de dónde, cómo está la expresión de su alma, para usted saber si es su alma que se está expresando y por qué. Si es su alma que se está expresando y de dónde viene esa influencia. Si es tu alma que se está expresando y quién le influenció, le dijo a tu alma que hiciera eso o dijera eso o pensara eso. Porque si yo sé cuando mi alma está siendo manifestada, también puedo saber cuando mi espíritu está siendo manifestado. Porque mi espíritu no congenia con el pecado. Mi espíritu siempre quiere agradar a Dios. Mi espíritu siempre quiere honrar al Señor. Siempre, 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 siempre. Mi espíritu quiere obedecer. Mi espíritu quiere comunión con el Señor siempre. Mi espíritu huye del pecado, mi espíritu huye del mundo, mi espíritu huye de la sociedad impía, mi espíritu. Cuando usted ve esas dos diferencias, cuando usted ve esas expresiones, hermano, deténgase un momentito y dígase a usted mismo, ¿quién está dictando esta actividad en mi vida? ¿Es mi espíritu o es mi alma? Y si nosotros somos un espíritu con el Señor Jesucristo, quiere decir que todos los días, Señor Jesucristo y yo tenemos una dinámica. Y yo puedo ir, por eso es que Pablo, mire hermanos queridos, por eso fue que Pablo le dijo a los de Corintios, únanse ustedes y mi espíritu y tal individuo vamos a entregárselo a Satanás. ¿Por qué Pablo dijo eso? Únanse ustedes con mi espíritu. ¿Podía hacer eso Pablo? Sí, por eso lo dijo, porque podía hacerlo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿podemos hacer eso nosotros? Eso se llama participar del Espíritu. Y cuando estoy hablando de participar del Espíritu, estoy hablando de, hermanos queridos, no nos da el año entero, no nos da el año entero para buscar ejemplos de expresión en mi espíritu, o expresión de mi espíritu con la unidad y la dinámica de la unión con el Señor. No nos da tiempo. Pero sí todos los días nosotros podemos decir, ¿es en mi alma o es mi espíritu? ¿Es mi alma o es mi espíritu? Si es tu espíritu, quiere decir que esa expresión, Cristo está participando de esa expresión. El espíritu siempre está presto y nosotros somos un espíritu con Cristo. Si es tu espíritu en esa expresión, Cristo tiene que estar ahí. Entonces, queridos hermanos, podemos nosotros saber si el Señor Jesucristo es agradado o desagradado en las decisiones que tomamos. Sí. Sí, hermanos. Siempre vamos a saber, podemos saberlo siempre. Porque el Señor como Espíritu, nunca se sale de su palabra. Nunca. Él nunca se sale de su palabra.
Y si nosotros somos un espíritu con Él, tampoco podemos salirnos de su palabra. Tenemos la opción de salirnos, tenemos la voluntad y la libertad de salirnos porque somos un alma. Pero si nosotros decidimos no salirnos de su palabra en ninguna expresión, área, dimensión, vamos a hacer que Cristo participe con nosotros en esa actividad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ver, entrar y participar. Dejamos el entrar. Tocamos un poquito de participar. Use su imaginación, hermanos queridos. Nosotros somos un espíritu con el Señor Jesucristo. El que nace del agua y del espíritu, un espíritu es. Y somos un espíritu con el Señor Jesucristo, que es espíritu vivificante. ¿Cuál es la implicación de eso? Innumerables, no podemos enumerarlos, no podemos dar los ejemplos que nos satisfagan, hermanos queridos, para identificar en cuántas áreas nosotros podemos decir, Cristo está participando conmigo. ¿La sociedad puede hacer eso? No. Por eso le dijeron al Señor Jesucristo, después de haber visto a aquel endemoniado libre, gozoso en su juicio cabal, vestido, deseoso de seguir al Señor, vienen donde el Señor Jesucristo y le dicen, vete de aquí. Ven el reino, ven la manifestación del reino, ven los beneficios del reino y prefieren no participar de los beneficios y decirle al Señor, vete de aquí. ¿Eso se está viviendo hoy en día? Sí. Lamentablemente se está viendo hoy en día. Y por supuesto, cuando vemos esa manifestación que es negativa, no nos queda otra alternativa que decir, ¿cuánto tiempo más el Señor va a permitir eso? Porque como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿cuánto tiempo más? Dios nos ayude. Mantengámonos viendo el reino siempre y siempre dispuestos a participar, a entrar o estar en el reino y a participar de los beneficios del reino. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, soberano Dios, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu palabra, por tu poder, porque tú nos has hecho nueva criatura. Y nos has hecho nueva criatura para que podamos estar dentro del reino y participar de los beneficios del reino. Nos has hecho un espíritu contigo, Señor, de lucha. Y por supuesto, Señor, nosotros a veces no entendemos la dimensión, la altura, la anchura, la profundidad. No entendemos. Y porque a veces no entendemos, nos rehusamos a participar y buscar el participar. Pero tu palabra es clara, Señor. Tu palabra, que es tu mente, nos muestra a nosotros lo que tú hiciste para nosotros. Lo que es nuestro. Sabemos que allá vamos a participar de cosas gloriosas que no les he permitido al hombre expresar, pero tú has decidido que nosotros podemos participar aquí en el tiempo y en el espacio de unas dimensiones, unas esferas, a través de la fe, a través de la dependencia total. Podemos disfrutar, Señor amado, de algunas de esas expresiones
promesas, bendiciones, regalos que tú conseguiste para nosotros y que allá lo vamos a disfrutar, Señor, completo. Pero aquí tú quieres que nosotros vivamos como lo que somos, un espíritu con Cristo. Ay, santo, aleluya. Sámaro santo. Dios Todopoderoso, entendemos por tu palabra que el anhelo tuyo es mantenernos participando, porque estamos, por el nuevo nacimiento, estamos dentro del reino. Tú quieres que nos mantengamos participando. Te honramos, oh Dios Todopoderoso, y agradecemos lo que tú has hecho por nosotros. Tan glorioso que a veces nos da temor, inclusive hablarlo y participar de ello. Pero esa es tu voluntad, que lo conozcamos, que participemos, que lo disfrutemos. Porque nosotros no somos de aquí. Tú lo dijiste en tu oración, Señor Jesucristo, al Padre en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que nosotros no somos de aquí. Simplemente ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir la justicia, a vivir la misericordia, a vivir la fe. Porque esos elementos son los que unen la ley moral de la ley con el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. La justicia, la misericordia y la fe. Padre, nos presentamos con confianza, aleluya, con toda confianza en la persona de Jesucristo. Agradeciéndote, buen Dios, que tú nos recuerdas estas preciosas verdades, estas provisiones. Tú nos recuerdas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Honor, adoración, culto. Porque todo es tuyo, Señor. Gracias, Jesucristo amado. Precioso, Señor, gracias. Dulce Espíritu Santo, gracias. Ebaja, monosatoneka sueta lenace. Gracias, aleluya. Maya surena kumaye. Bendito es tu nombre glorioso. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén, gloria a Dios.